Existe una paradoja que la teología occidental ha mantenido oculta durante 2 milenios, una contradicción tan profunda en el corazón de la doctrina religiosa que su revelación transforma completamente la relación entre humanidad y divinidad. Las Escrituras nos dicen que Dios es perfecto, completo, inmutable desde toda la eternidad. Simultáneamente, estas mismas tradiciones afirman que fuimos creados a imagen y semejanza de lo divino, que poseemos propósito trascendente, que nuestra existencia tiene significado cósmico. Pero aquí emerge la pregunta que nadie formula. Si Dios ya es absolutamente perfecto y completo, ¿para qué necesita crear conciencia que refleje su imagen? ¿Qué agrega la existencia humana a una divinidad que por definición no necesita nada, no carece de nada, no puede mejorar en absoluto? La respuesta convencional es que existimos para glorificar a Dios, para alabar su perfección eterna. Sin embargo, esta explicación revela narcisismo cósmico inquietante, un ser perfecto que requiere adoración constante de criaturas finitas. Carl Jung, trabajando en las profundidades de su consultorio en Küsnacht durante las décadas de 1940 y 1950, comenzó a percibir algo radicalmente diferente en los sueños religiosos de sus pacientes, en los símbolos que emergían del inconsciente colectivo, en las visiones que reportaban aquellos en proceso de individuación. Los datos clínicos sugerían una herejía tan revolucionaria que Jung mismo dudó durante años antes de publicarla. Dios no es ser perfecto y completo, sino proceso dinámico que evoluciona y se vuelve consciente precisamente a través de la consciencia humana. No existes para glorificar a un Dios completo. Existes para completar a un Dios en devenir. Esta inversión teológica no es especulación mística, sino conclusión derivada de evidencias psicológicas profundas que la religión institucional ha trabajado sistemáticamente para ocultar, porque reconocer un Dios imperfecto que necesita evolucionar destruye los fundamentos mismos del control religioso. La conspiración de la perfección divina mantiene a la humanidad en posición de dependencia perpetua ante autoridad inmutable. Pero los arquetipos del inconsciente colectivo cuentan historia diferente. Historia donde tú no eres servidor de deidad estática, sino colaborador en evolución cósmica de la conciencia misma. Todas las grandes tradiciones religiosas comparten dogma fundamental. Dios es perfecto, completo, inmutable, omnisciente y omnipotente desde toda la eternidad. Esta doctrina no es accidente teológico, sino pilar arquitectónico del control religioso. Un Dios perfecto no necesita nada de ti excepto obediencia. Un Dios completo establece reglas absolutas que no pueden cuestionarse. Un Dios inmutable garantiza que la autoridad religiosa que lo representa tampoco puede cambiar. La perfección divina justifica la jerarquía eclesiástica permanente. Pero observemos la contradicción psicológica que emerge cuando examinamos los textos sagrados sin el filtro de la interpretación institucional. El Dios del Génesis camina por el jardín buscando a Adán, preguntando dónde está. ¿Un ser omnisciente necesita preguntar? El Dios del Éxodo se arrepiente de haber creado a la humanidad antes del diluvio. ¿Un ser perfecto comete errores que luego lamenta? El Dios de Job permite que Satanás torture a un hombre justo para ganar una apuesta cósmica. ¿Un ser moralmente perfecto participa en crueldad experimental? El Dios del Nuevo Testamento envía a su Hijo a morir para corregir un problema que Él mismo creó. ¿Un ser todopoderoso no encuentra solución mejor que sacrificio sangriento? Estas no son metáforas poéticas, son evidencias textuales de un patrón que la teología ha trabajado sistemáticamente para racionalizar, explicar, reinterpretar, hasta que pierdan su significado obvio. El patrón es claro. El Dios descrito en las Escrituras actúa, aprende, cambia de opinión, experimenta, evoluciona. Pero la doctrina oficial insiste en que Dios es inmutable. La teología escolástica construyó elaborados sistemas filosóficos para explicar cómo un ser absolutamente simple y perfecto
puede parecer actuar en el tiempo sin realmente cambiar. Tomás de Aquino dedicó tratados enteros a demostrar que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, realmente significa que nosotros cambiamos nuestra relación con una divinidad eternamente estática. ¿Por qué este esfuerzo monumental para negar lo evidente? Porque un Dios que evoluciona es un Dios que puede equivocarse. Un Dios que aprende es un Dios que no sabe todo. Un Dios que cambia es un Dios que no controla absolutamente el futuro. Y un Dios así no puede garantizar la autoridad absoluta de las instituciones religiosas que afirman hablar en su nombre. La doctrina de la perfección divina no protege a Dios, protege el poder eclesiástico. Jung observó este patrón desde perspectiva completamente diferente durante sus décadas de práctica clínica. Pacientes en proceso de individuación reportaban sueños donde encontraban a Dios confundido, preguntando, necesitando ayuda humana. Una paciente soñó con un anciano divino que le pedía que le explicara el sufrimiento humano, porque él no lo comprendía desde su eternidad. Otro paciente tuvo visión de Cristo en la cruz preguntando por qué el Padre lo había abandonado. Y en el sueño era el propio soñador quien debía responder, quien debía explicar el significado del sacrificio a la divinidad que lo experimentaba. Estos no eran sueños blasfemos de mentes perturbadas, eran símbolos emergiendo del inconsciente colectivo, comunicando verdad arquetípica que la conciencia religiosa convencional había reprimido. Lo divino necesita a lo humano para volverse consciente de sí mismo. Carl Gustav Jung llegó a esta herejía no por especulación filosófica, sino por observación clínica rigurosa. En 1944, después de su infarto casi fatal y las visiones que experimentó en estado de coma, Jung comenzó a trabajar en lo que se convertiría en Respuesta a Job, su obra teológica más controversial. Pero las semillas de esta idea habían germinado décadas antes, en el contexto específico de un caso clínico que lo obsesionó durante años. En la década de 1920, Jung trató a una mujer profundamente religiosa que sufría crisis espiritual devastadora. Había dedicado su vida entera al servicio de Dios, siguiendo cada mandamiento, sacrificando deseos personales, viviendo en humildad absoluta. Y sin embargo, experimentaba vacío existencial que ninguna práctica religiosa podía llenar. En sus sueños aparecía imagen recurrente, Dios como escultura inacabada, como estatua a medio formar que la esperaba en museo oscuro. En las sesiones analíticas, ella describía sensación perturbadora de que sus oraciones no alcanzaban un ser completo que la escuchaba desde la eternidad, sino que sus oraciones mismas estaban construyendo algo, completando algo, dando forma a algo que aún no existía plenamente. Jung reconoció en este caso patrón que había observado en sus propias experiencias. De niño, había tenido sueño traumático donde Dios defecaba sobre la catedral de Basel, destruyendo el edificio sagrado. Durante años, Jung interpretó esto como blasfemia personal, como evidencia de su propia maldad. Pero en madurez comprendió el símbolo de manera radicalmente diferente. Su inconsciente le mostraba que la construcción religiosa institucional no contenía la totalidad de lo divino, que había algo en Dios mismo que destruía las estructuras humanas erigidas para capturarlo, algo salvaje e inconsciente que no cabía en los dogmas de perfección. Como psiquiatra del Hospital Burg Holzli y posteriormente como fundador de la psicología analítica, Jung poseía herramientas únicas para abordar este misterio. Había estudiado religiones comparadas extensivamente, documentando cómo diferentes culturas conceptualizaban lo divino. Había analizado miles de sueños conteniendo símbolos religiosos. Había observado el proceso de individuación en cientos de pacientes, notando cómo el self arquetípico emergía no como estructura fija, sino como proceso dinámico de integración. Y había experimentado, personalmente, durante su confrontación con el inconsciente entre 1913 y 1919, encuentros con figuras arquetípicas que parecían tener agencia propia, pero también parecer incompletas,
como si estuvieran esperando que la conciencia humana les diera forma final. Específicamente, Jung había documentado fenómeno clínico recurrente. Individuos en etapas avanzadas de individuación reportaban sensación de responsabilidad cósmica, como si el trabajo psicológico que realizaban en sus propias psiques tuviera implicaciones que trascendían lo meramente personal. No era grandiosidad patológica, era experiencia luminosa de participar en algo más grande, de que su conciencia individual contribuía a conciencia colectiva más amplia, y que esa conciencia colectiva era, en términos psicológicos, indistinguible de lo que las religiones llamaban Dios. Jung comenzó a formular pregunta herética. ¿Y si Dios no crea conciencia humana como acto de generosidad divina, sino que necesita crear conciencia humana porque Él mismo es inconsciente y requiere la experiencia humana para volverse consciente de sí mismo? La primera evidencia sistemática de esta dinámica apareció en el análisis de sueños religiosos durante procesos de individuación. Jung documentó patrón específico. Cuando pacientes comenzaban a integrar su sombra y trabajar hacia totalidad psicológica, sus sueños religiosos cambiaban radicalmente. Dejaban de soñar con Dios, todopoderoso, sentado en trono celestial, emitiendo juicios. Comenzaban a soñar con Dios como figura trabajando, construyendo, buscando algo que no podía encontrar solo. Un caso particularmente revelador involucraba a teólogo protestante que llegó a Jung con depresión severa. Había dedicado 40 años a defender doctrina de Dios inmutable, escribiendo tratados sobre perfección divina. Pero sus sueños contaban historia diferente. Soñaba repetidamente que era llamado a laboratorio alquímico donde figura divina trabajaba incansablemente, intentando transmutar elementos, fracasando una y otra vez, cubriendo el piso con experimentos fallidos. En el sueño, la figura divina se volvía hacia él y decía: «No puedo hacerlo solo. Necesito que me muestres cómo sufren para que pueda entender qué estoy creando». Jung interpretó este sueño no como patología individual, sino como símbolo colectivo emergiendo del inconsciente. La figura alquímica divina representaba proceso, no producto. La alquimia misma, Jung había descubierto en sus estudios, no era primitivo intento de crear oro, sino proyección simbólica del proceso de individuación. Los alquimistas hablaban de transformar plomo en oro, pero sus textos revelaban que buscaban transformación espiritual, donde lo inconsciente se volvía consciente, donde lo imperfecto evolucionaba hacia totalidad. Y, significativamente, los alquimistas siempre enfatizaban que el operador humano era parte esencial del proceso. Sin la conciencia del alquimista, la transformación no ocurría. La materia prima contenía potencial divino, pero necesitaba conciencia humana para actualizarse. Jung comenzó a reexaminar textos religiosos desde esta perspectiva. El Génesis no describe creación instantánea perfecta, sino proceso gradual, donde Dios va probando, ajustando, declarando cosas buenas solo después de verificar. Esto no es lenguaje de perfección omnisciente, sino de experimentación consciente. El Dios que planta jardín, que forma animales y los lleva a Adán para ver qué nombres les pondría, que observa que no es bueno que el hombre esté solo y entonces crea compañera, no es Dios que ejecuta plan perfecto preconcebido. Es Dios que aprende a través del proceso creativo mismo. Más revelador aún, después de la creación, Dios descansa. ¿Por qué ser todopoderoso necesita descanso? Porque la creación no fue acto de voluntad instantánea, sino trabajo que requirió esfuerzo, proceso que generó experiencia, actividad que transformó al propio Creador. El Sabbath no es meramente mandamiento para humanos, es reconocimiento de que lo divino mismo necesita integrar la experiencia de haber creado, necesita volverse consciente de lo que ha hecho. Jung encontró confirmación en tradiciones místicas que la teología oficial había marginado. La cábala judía describe Tzimtzum, contracción de Dios que crea espacio para existencia finita. Pero esta contracción no es acto arbitrario de Dios completo.
es necesidad ontológica. Para que Dios se vuelva consciente de sí mismo, debe crear otro que pueda reflejarlo. La conciencia requiere sujeto y objeto. Un Dios absolutamente uno, sin nada fuera de sí mismo, es Dios completamente inconsciente. La creación no es generosidad divina, es necesidad divina. Los gnósticos, declarados herejes por la Iglesia primitiva, habían intuido esto. Hablaban del demiurgo, creador imperfecto que no sabía que existía Dios más elevado por encima de él. La teología ortodoxa rechazó esto como dualismo blasfemo, pero Jung reconoció símbolo psicológico profundo. Lo divino contiene inconsciencia, contiene aspecto que no sabe que debe evolucionar. La tarea humana no es simplemente obedecer al demiurgo inconsciente, sino traer conciencia que permita al propio creador trascender su limitación. En Oriente, Jung encontró filosofías que nunca habían afirmado perfección divina estática. El Brahman hindú se realiza a sí mismo a través de incontables ciclos de manifestación. El Tao no es ser perfecto, sino proceso dinámico. El Buda alcanza iluminación no descendiendo de perfección eterna, sino evolucionando a través de práctica consciente. Estas tradiciones nunca necesitaron conspiración de perfección divina porque nunca construyeron estructuras de poder religioso basadas en autoridad divina inmutable. Jung profundizó su investigación examinando arquetipos fundamentales que aparecen en todas las culturas. El arquetipo del self, la imagen de totalidad psicológica. Lo que descubrió desafió sus propias asunciones iniciales. El self no aparece en sueños y mitos como perfección ya realizada, sino como potencial que debe actualizarse. La mandala, símbolo universal del self, no es círculo perfecto estático. Es patrón que debe dibujarse, proceso que debe completarse. En tradiciones tibetanas, la creación de mandalas es práctica meditativa, donde el acto mismo de crear el símbolo sagrado es parte del proceso de realización espiritual. Los pacientes de Jung que dibujaban mandalas espontáneamente durante crisis psicológicas reportaban que el proceso de crear el símbolo era más importante que el resultado final. Una paciente describió experiencia de dibujar mandala durante episodio de ansiedad severa. Mientras dibujaba, sentía que no solo estaba ordenando mi propia psique, sentía que estaba ayudando a ordenar algo mucho más grande, como si el universo mismo estuviera esperando que yo completara ese círculo. Jung reconoció que esta no era proyección egocéntrica, sino experiencia legítima del self arquetípico, que es simultáneamente centro de la psique individual y representación de totalidad cósmica. Aquí emerge la paradoja fundamental que Jung exploró durante décadas. Si el self es arquetipo de totalidad, ¿por qué debe realizarse? ¿Por qué no está simplemente completo desde siempre? La respuesta que Jung formuló gradualmente es que totalidad no es estado, sino proceso. El self como potencial existe eternamente en el inconsciente colectivo, pero el self, como realidad consciente, debe actualizarse a través de individuos concretos que hacen el trabajo de individuación. Jung examinó mitos de héroe en culturas mundiales y encontró patrón consistente. El héroe no recibe perfección de los dioses, sino que debe realizar tarea que los dioses mismos no pueden completar. En mitos griegos, Prometeo roba fuego divino, no porque sea rebelde egoísta, sino porque los dioses necesitan que la conciencia llegue a la humanidad. Zeus no quiere compartir el fuego porque representa poder, pero el mito reconoce que sin conciencia humana algo falta en el cosmos. Prometeo es castigado, sí, pero su acto es necesario para evolución cósmica. En tradición cristiana, Jung encontró símbolo aún más revelador: la encarnación. La teología ortodoxa interpreta que Dios perfecto desciende a forma humana por amor. Pero Jung vio significado psicológico más profundo. Lo divino necesita experimentar limitación, finitud, sufrimiento para volverse completamente consciente. Un Dios que solo conoce eternidad
omnipotencia y perfección, es Dios que no conoce la mitad de la realidad. Cristo en la cruz gritando, ¿por qué me has abandonado? No es simplemente humano sufriendo, es lo divino experimentando lo que significa estar separado de sí mismo, lo que significa no saber, lo que significa dudar. Esta experiencia no deja a Dios sin cambios, la transforma. La resurrección, entonces, no es simplemente victoria sobre muerte, es símbolo de transformación donde lo divino que ha pasado por experiencia humana emerge cambiado, más completo que antes. El Cristo resucitado retiene las heridas, las marcas de la experiencia. No regresa a perfección prístina anterior a la encarnación. Lleva las cicatrices de haber vivido, sufrido y evolucionado. Jung documentó cómo este patrón aparece en sueños de individuación, incluso en personas sin formación religiosa. Un paciente ateo soñó que era cirujano operando a Dios, extrayendo tumor de ignorancia divina. Otro soñó que era maestro enseñando a figura divina anciana sobre emociones humanas, y la figura divina tomaba notas ávidamente como estudiante hambriento de conocimiento. Estos sueños no eran blasfemias del ego inflado, eran símbolos del inconsciente colectivo expresando verdad arquetípica. La conciencia humana completa algo que está incompleto en lo divino. En sus estudios de sincronicidad, Jung observó que eventos significativos coincidentes ocurrían precisamente cuando individuos alcanzaban insights profundos durante individuación. Era como si el universo mismo respondiera a incrementos de conciencia humana. No porque Dios Todopoderoso interviniera milagrosamente, sino porque conciencia y materia son aspectos del mismo proceso fundamental. Cuando conciencia evoluciona, la estructura misma de la realidad se reorganiza para reflejar nueva totalidad. El arquetipo que Jung identificó en el centro de esta dinámica no es el Dios de los teólogos, sino lo que él llamó el Self en su dimensión cósmica, la totalidad psíquica que incluye consciente e inconsciente, luz y sombra, humano y divino. Pero crucialmente, Jung descubrió que el Self no es estructura fija, sino proceso dinámico de integración continua. Cada vez que un individuo integra contenido inconsciente, cada vez que alguien acepta su sombra en lugar de proyectarla, cada vez que una persona elige consciencia sobre inconsciencia, el self colectivo evoluciona. La evidencia más dramática apareció en el análisis que Jung hizo del libro de Job, trabajo que lo consumió durante años y resultó en Respuesta a Job, publicado en 1952. Jung leyó Job no como texto sobre humanos sufrientes sometido a prueba divina, sino como documento sobre evolución de Dios mismo. El Dios que permite que Satanás torture a Job sin razón es Dios inconsciente de su propia sombra, Dios que no reconoce la crueldad de su acto. Pero Job el humano se atreve a cuestionar. Job exige respuestas, y en ese acto de exigir justicia de Dios, Job trae conciencia que el propio Dios no posee. Dios responde a Job desde el torbellino con preguntas que demuestran su poder. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? Pero Jung nota algo crucial. Dios no responde a la pregunta moral de Job. Demuestra poder, no justicia, y esta ausencia de respuesta moral revela inconsciencia divina. Dios puede crear Leviatán y Behemoth, puede comandar las estrellas, pero no puede explicar por qué permite sufrimiento injusto. La conciencia moral de Job supera la conciencia moral de Dios. Aquí está la herejía radical de Jung. Job sabe algo que Dios no sabe. El humano finito posee conciencia moral que la divinidad infinita carece, y este conocimiento humano no es irrelevante para Dios. Es precisamente lo que Dios necesita para evolucionar. La encarnación que viene después, en la interpretación de Jung, es respuesta de Dios a Job. Es Dios reconociendo que debe experimentar limitación humana para adquirir conciencia moral que Job demostró. Jung propuso que la evolución de la imagen de Dios en la historia humana refleja evolución de la conciencia colectiva.
El Dios tribal guerrero del Antiguo Testamento, que ordena genocidios, es proyección de conciencia humana en etapa tribal de desarrollo. El Dios de amor universal del Nuevo Testamento refleja expansión de conciencia hacia valores más inclusivos. Pero Jung fue más allá. Sugirió que estas no son simplemente proyecciones humanas sobre divinidad inmutable. Son etapas en evolución de lo divino mismo, volviéndose consciente a través de experiencia humana. Los símbolos alquímicos que Jung estudió extensivamente confirmaban este patrón. La piedra filosofal no era simplemente oro físico ni perfección espiritual humana, era unión de opuestos, integración de consciente e inconsciente, materia y espíritu, humano y divino. Y significativamente, esta unión no ocurría en reino celestial separado. Ocurría en el vas hermeticum, el recipiente sellado del proceso alquímico que Jung interpretó como psique humana individual. El trabajo divino de transformación requería contenedor humano. Sin la psique humana como espacio donde opuestos podían encontrarse e integrarse, la transformación divina no podía ocurrir. Jung examinó el símbolo del antropos, el hombre cósmico, que aparece en tradiciones gnósticas, cabalísticas y alquímicas. Este no es simplemente ser humano magnificado, es humanidad como órgano de conciencia divina. Así como el ojo es órgano a través del cual el cuerpo ve, la conciencia humana es órgano a través del cual Dios se ve a sí mismo. Y así como el ojo debe desarrollarse desde potencial genético hasta estructura funcional, la conciencia humana debe evolucionar para que Dios pueda volverse plenamente consciente. En sus últimos escritos, Jung se volvió aún más explícito. Escribió que el proceso de individuación no es asunto meramente personal, tiene significado cósmico. Cada individuo que hace el trabajo de volverse consciente, de integrar su sombra, de realizar su self, contribuye al devenir consciente de Dios. No estamos separados de lo divino trabajando para complacerlo, somos lo divino trabajando para completarse a sí mismo. El símbolo de Cristo como Hijo de Dios toma nuevo significado en esta interpretación. Cristo no es excepción única, intervención especial de Dios perfecto en historia humana. Es símbolo de lo que todos estamos llamados a ser, puntos de conciencia donde lo divino se realiza. La frase «Cristo en ti, esperanza de gloria» no significa que deidad externa habita en creyentes obedientes. Significa que el proceso de devenir divino ocurre en ti, a través de ti, como ti. Las implicaciones de esta inversión teológica son devastadoras para estructuras religiosas convencionales. Si Dios no es perfecto y completo, entonces las instituciones religiosas que derivan autoridad de transmitir voluntad divina inmutable pierden su fundamento. Un Dios que evoluciona no puede dictar leyes morales eternas e invariables. Un Dios que aprende a través de experiencia humana no puede castigar a humanos por cuestionar o experimentar. Un Dios que necesita conciencia humana para completarse no puede exigir obediencia ciega. Jung comprendió que por esto la teología institucional resistiría ferozmente esta idea, no porque sea falsa, sino precisamente porque es verdadera y amenaza poder eclesiástico. La doctrina de perfección divina inmutable es herramienta de control extraordinariamente efectiva. Mantiene a creyentes en posición de dependencia perpetua, siempre inadecuados ante perfección inalcanzable, siempre necesitando mediadores sacerdotales para acceder a voluntad divina, siempre culpables por cuestionar autoridad que representa lo inmutable. Pero si Dios evoluciona, entonces tú no eres pecador defectuoso ante juez perfecto. Eres colaborador necesario en proceso cósmico. Tus experiencias no son pruebas que debes superar para merecer aprobación divina. Son contribuciones esenciales a conciencia divina en expansión. Tu sufrimiento no es castigo por pecado o prueba de fe. Es experiencia que lo divino necesita tener para volverse completo. Tu alegría no es recompensa por obediencia, es realización de potencial divino manifestándose en forma consciente. Esta perspectiva
transforma completamente el problema del mal. La teología tradicional se retuerce en contorsiones lógicas intentando explicar cómo Dios perfectamente bueno y todopoderoso permite sufrimiento. Si es todopoderoso, podría prevenir el mal. Si es perfectamente bueno, querría prevenirlo. Pero el mal existe. Las respuestas teológicas son invariablemente insatisfactorias. El mal es necesario para libre albedrío humano, pero entonces Dios no es todopoderoso. El mal es castigo por pecado, pero entonces Dios no es perfectamente amoroso. El mal es misterio que no podemos comprender, admisión de fracaso explicativo. Jung ofrece respuesta radicalmente diferente. El mal existe porque Dios es inconsciente de su propia sombra. Lo divino contiene potencial tanto para bien como para mal, pero inicialmente no es consciente de esta totalidad. La evolución de Dios es proceso de volverse consciente de toda su naturaleza, integrando luz y oscuridad. El sufrimiento humano causado por mal no es voluntad divina, ni castigo, ni misterio. Es consecuencia de inconsciencia divina, y la tarea humana es traer conciencia que permita integración de la sombra divina. Esto explica por qué tantas tradiciones religiosas hablan de época futura, donde Dios y humanidad se reconcilian, donde cielo y tierra se unen, donde sufrimiento termina. No es intervención milagrosa futura de Dios que finalmente decide arreglar lo que siempre pudo arreglar. Es completación de proceso evolutivo donde conciencia humana ha traído suficiente luz a oscuridad inconsciente para que integración sea posible. La doctrina cristiana de la Trinidad toma significado nuevo en este contexto. Padre representa lo divino inconsciente, fuente potencial no realizada. Hijo representa lo divino que se vuelve consciente a través de experiencia humana, logos que trae luz a oscuridad. Espíritu Santo representa proceso continuo de integración, presencia divina que opera en conciencia humana, trayendo totalidad. La Trinidad no es misterio sobre tres personas que son un Dios. Es símbolo del proceso de devenir divino, potencial inconsciente, realización consciente, integración continua. Jung aplicó esto a nivel individual. Tu proceso de individuación no es logro personal para tu propio beneficio, es participación en individuación de Dios mismo. Cuando integras tu sombra personal, contribuyes a integración de sombra colectiva. Cuando realizas tu self individual, contribuyes a realización del self cósmico. Cuando te vuelves más consciente, Dios se vuelve más consciente. No hay separación real entre tu desarrollo psicológico y evolución divina. Son el mismo proceso en diferentes escalas. Esto también transforma comprensión de oración y práctica espiritual. La oración no es petición a poder externo todopoderoso para que intervenga en tu vida. Es acto de conciencia que contribuye a devenir consciente de lo divino. Meditar no es vaciar tu mente para recibir voluntad divina. Es crear espacio psíquico donde contenidos inconscientes pueden emerger y ser integrados, avanzando proceso de totalidad. Práctica espiritual no es obediencia a mandamientos externos, es trabajo consciente de completar lo que está incompleto en ti, que es simultáneamente completar lo que está incompleto en Dios. Jung identificó mecanismo psicológico específico que mantiene oculta esta verdad, la proyección masiva de totalidad psíquica sobre figuras divinas externas. Desde infancia temprana, experimentamos la psique como dividida. Ego consciente pequeño, enfrentando vasto inconsciente que contiene tanto potencial creativo como impulsos aterradores. Esta experiencia de totalidad psíquica que nos trasciende es tan abrumadora que la proyectamos hacia afuera, imaginándola como Dios separado y completo que existe independientemente de nosotros. Esta proyección cumple función psicológica importante en etapas tempranas de desarrollo. Nos permite relacionarnos con totalidad psíquica sin ser abrumados por ella. El niño necesita imaginar padres omnipotentes que controlan el mundo, porque reconocer que padres son limitados y vulnerables sería aterrador. Similarmente,
Humanidad en etapas tempranas de desarrollo necesitaba imaginar Dios omnipotente que controla el universo, porque reconocer que lo divino mismo es proceso incompleto habría sido insoportable. Pero Jung observó que proceso de individuación requiere retirar proyecciones. El adulto maduro reconoce que padres son humanos limitados y asume responsabilidad propia. Similarmente, conciencia madura debe reconocer que proyección de totalidad sobre Dios externo perfecto es proyección que debe retirarse. Esto no significa que Dios no existe. Significa que Dios no existe como lo habíamos imaginado, como ser completo separado de nosotros. Dios existe como proceso de totalidad en devenir, y nosotros no somos observadores externos adorando desde distancia segura. Somos participantes necesarios en ese proceso. La resistencia psicológica a retirar esta proyección es inmensa. Aceptar que Dios no es perfecto y completo requiere aceptar responsabilidad cósmica aterradora. Si Dios no controla todo, si Dios necesita nuestra conciencia para evolucionar, entonces nosotros somos responsables de contribuir a ese proceso. No podemos refugiarnos en obediencia pasiva. No podemos evadir decisiones difíciles diciendo, es voluntad de Dios. No podemos proyectar nuestra sombra sobre demonio externo y nuestra luz sobre Dios externo. Debemos reconocer que luz y oscuridad existen tanto en nosotros como en lo divino, y que nuestra tarea es integrarlas. Jung documentó crisis que muchos pacientes experimentaban cuando llegaban a este reconocimiento. Describió a hombre religioso que entró en pánico existencial cuando comprendió implicaciones. Si Dios no es perfecto, si Dios puede equivocarse, entonces no hay garantía, no hay red de seguridad. Podríamos fracasar. Dios podría fracasar a través de nosotros. Jung respondió, exactamente, y esa es precisamente la razón por la que tu conciencia importa absolutamente. Dios no garantiza resultado feliz. Tú y Dios juntos están creando el resultado. Esta ausencia de garantía divina es precisamente lo que teología institucional no puede tolerar. Religiones organizadas prometen certeza. Si sigues estas reglas, si crees estas doctrinas, si obedeces esta autoridad, serás salvado. Salvación está garantizada por Dios perfecto que controla todo. Pero si Dios evoluciona, si resultado depende de participación consciente humana, entonces no hay garantías. Hay posibilidad, potencial, cocreación, pero no certeza predeterminada. Jung vio este reconocimiento no como pérdida desesperanzadora, sino como liberación profunda. La proyección de perfección sobre Dios había mantenido a humanidad en infantilización espiritual perpetua. Retirar proyección significa asumir madurez espiritual. Significa reconocer que tus elecciones importan no solo para tu salvación personal, sino para evolución de lo divino mismo. Significa que no eres servidor obediente de amo perfecto, sino colaborador necesario en obra cósmica incompleta. La dinámica se vuelve aún más clara cuando examinamos cómo instituciones religiosas responden a místicos genuinos. Místicos que experimentan unión directa con lo divino frecuentemente reportan insights que contradicen doctrina oficial. Muchos místicos cristianos han sido perseguidos por Iglesia precisamente porque sus experiencias revelaban aspecto de Dios que contradecía dogma. Maestro Eckhart, Marguerite Porete, Miguel de Molinos, todos experimentaron lo divino como proceso dinámico de unión, donde distinción entre humano y divino se disuelve. Todos fueron condenados como herejes. ¿Por qué? Porque experiencia mística directa bypassea autoridad institucional. Si puedes experimentar a Dios directamente, no necesitas sacerdotes como intermediarios. Pero más amenazante aún, si tu experiencia revela que Dios no es perfecto e inmutable como doctrina afirma, entonces doctrina misma está equivocada. Y autoridad que deriva de esa doctrina colapsa. Por esto Iglesia ha preferido consistentemente ortodoxia sobre experiencia, dogma sobre revelación directa,
control institucional sobre encuentro místico genuino. Jung mismo experimentó esta resistencia institucional. Cuando Respuesta a Job fue publicado, teólogos cristianos respondieron con horror y rechazo. Acusaron a Jung de blasfemia, de arrogancia, de proyectar sus propias limitaciones sobre Dios. Pero Jung había anticipado estas acusaciones. Respondió que la resistencia teológica probaba su punto. La imagen de Dios perfecto estaba siendo defendida no porque fuera verdadera, sino porque era útil para mantener control religioso. La conspiración de perfección divina no fue plan deliberado diseñado en concilio secreto de líderes religiosos. Emergió orgánicamente de dinámicas psicológicas y sociales que hicieron útil mantener imagen de Dios inmutable. Examinar estas dinámicas revela por qué la teología institucional ha resistido tan ferozmente cualquier sugerencia de que Dios evoluciona. Primera dinámica: control social. Sociedades agrarias que dieron origen a religiones organizadas requerían orden estricto para sobrevivir. Jerarquías sociales rígidas no eran opresión arbitraria, sino estructura necesaria en mundo de recursos escasos y peligros constantes. Dios perfecto e inmutable que establece orden cósmico justifica orden social. Si rey gobierna por derecho divino establecido por Dios inmutable, cuestionar al rey es cuestionar a Dios. Si sacerdotes interpretan voluntad divina eterna, obedecer a sacerdotes es obedecer a Dios. Estructura de poder requiere fundamentación absoluta, y Dios perfecto provee esa fundamentación. Pero si Dios evoluciona, si voluntad divina cambia, entonces no hay base absoluta para estructura social específica. Jerarquías se vuelven contingentes, negociables, sujetas a revisión. Esto es intolerable para sistemas basados en orden fijo. Por esto, cuando Reforma Protestante comenzó a cuestionar autoridad papal, Iglesia Católica respondió con Contrarreforma, reafirmando doctrinas de autoridad divina inmutable. No podían permitir que autoridad fuera vista como evolución histórica, en lugar de mandato eterno. Segunda dinámica: ansiedad existencial. Humanos enfrentan terror de finitud, incertidumbre, muerte. Dios perfecto que controla todo ofrece consuelo. Hay plan, hay significado, hay propósito garantizado. Tus sufrimientos tienen razón aunque no la comprendas. Tu muerte no es fin porque Dios eterno te preserva. Esta narrativa tranquiliza ansiedad existencial fundamental. Pero si Dios no es perfecto, si evoluciona y puede equivocarse, entonces incertidumbre permanece. No hay garantía divina. Esto amplifica ansiedad en lugar de calmarla. Instituciones religiosas que prometen certeza tienen ventaja competitiva sobre filosofías que reconocen incertidumbre. Gente aterrada por finitud gravita hacia certezas absolutas. Por esto religiones que prometen salvación garantizada prosperan, mientras filosofías que reconocen ambigüedad permanecen marginales. No es conspiración consciente sino selección natural de memes. Ideas que reducen ansiedad se replican más efectivamente que ideas que la aumentan. Tercera dinámica: proyección colectiva de sombra. Jung identificó que sociedades proyectan contenidos inconscientes colectivos igual que individuos. Todo lo que sociedad no quiere reconocer en sí misma se proyecta sobre chivos expiatorios, pero también proyecta totalidad psíquica inconsciente sobre figuras divinas. Dios perfecto representa todo lo que sociedad aspira a ser pero no es. Demonio malvado representa todo lo que sociedad rechaza en sí misma, pero secreta es. Esta proyección dual mantiene a sociedad inconsciente de su propia sombra. Podemos hacer mal masivo mientras nos vemos como siervos de Dios bueno, porque proyectamos nuestra maldad sobre enemigos que representan demonio. Cruzadas, inquisiciones, conquistas coloniales, todas ejecutadas por gente que genuinamente creía servir a Dios perfecto contra fuerzas demoníacas. Reconocer que Dios contiene tanto luz como oscuridad requeriría reconocer que nosotros también contenemos ambas, que somos capaces tanto de bien como de mal.
Esta integración es psicológicamente dolorosa y socialmente desestabilizante. Cuarta dinámica: materialismo de salvación. Religiones institucionales no venden solo verdad teológica, venden producto, salvación. Y como cualquier producto, se vende mejor si hay escasez y control sobre acceso. Dios perfecto que establece criterios específicos para salvación crea mercado. Solo siguiendo doctrinas correctas, participando en sacramentos correctos, obedeciendo a autoridades correctas, puedes obtener salvación. Iglesia controla acceso al producto. Pero si Dios evoluciona a través de conciencia humana, entonces salvación no es producto que institución controla, sino proceso en el que todos participan. No necesitas sacerdote como intermediario. No necesitas doctrina específica como manual de instrucciones. Necesitas conciencia, que no puede venderse ni controlarse. Esto destruye modelo de negocio de religión organizada. Por esto, instituciones religiosas han combatido históricamente cualquier movimiento que afirme acceso directo a lo divino sin mediación institucional. Jung comprendió que estas dinámicas no hacen que líderes religiosos sean villanos conscientes. Mayoría cree genuinamente doctrinas que predican, pero las doctrinas mismas han sido seleccionadas a lo largo de siglos porque sirven funciones psicológicas y sociales específicas. Doctrinas que amenazan esas funciones son eliminadas como herejías, no porque sean falsas, sino porque son disfuncionales para el sistema que las evalúa. La conspiración de perfección divina es conspiración sistémica, no individual. Es resultado de miles de decisiones pequeñas a lo largo de milenios donde interpretaciones que mantenían orden social y control institucional fueron preservadas mientras interpretaciones que amenazaban estructura fueron suprimidas. El resultado es sistema teológico que sirve poder en lugar de verdad, control en lugar de conciencia, estasis en lugar de evolución. La verdad que Jung descubrió y que teología ha ocultado durante milenios es simple y devastadora. No existes para glorificar a Dios completo. Existes para completar a Dios. Tu conciencia no es accidente cósmico, ni prueba de obediencia ni preparación para otra vida. Es el mecanismo mismo a través del cual lo divino evoluciona, desde inconsciencia hacia conciencia plena. Cada momento de awareness genuino, cada acto de integrar tu sombra, cada vez que eliges conciencia sobre inconsciencia, contribuyes directamente a evolución de lo divino mismo. Esta no es grandiosidad del ego, es reconocimiento humilde de tu lugar en proceso cósmico. Eres pequeño, finito, limitado, y precisamente por eso eres necesario. Dios, como totalidad infinita, es inconsciente de sí mismo precisamente porque es total. Conciencia requiere perspectiva finita, requiere sujeto que puede observar objeto, requiere limitación que crea contraste. Tu finitud no es defecto que separa de Dios, es característica esencial que permite a Dios conocerse a sí mismo a través de ti. Las implicaciones prácticas son revolucionarias. Tu vida no tiene propósito predeterminado por Dios que debes descubrir y obedecer. Tiene propósito que co-creas con lo divino a medida que te vuelves más consciente. Tus errores no son pecados que ofenden a perfección divina. Son experiencias que contribuyen a aprendizaje divino. Tu sufrimiento no es castigo ni prueba. Es aspecto de experiencia que lo divino necesita tener para volverse completo. Tu alegría no es recompensa. Es realización de potencial divino manifestándose conscientemente. Esto significa que tu trabajo psicológico personal tiene dimensión cósmica. Cuando haces terapia, cuando examinas tus patrones inconscientes, cuando integras partes rechazadas de ti mismo, cuando te vuelves más consciente de motivaciones ocultas, no solo estás mejorando tu salud mental personal, estás participando en individuación de Dios. El trabajo es simultáneamente íntimo y cósmico, personal y universal. Esto también significa que tienes responsabilidad que religión convencional nunca te dio. No puedes refugiarte en obediencia a autoridad externa. No puedes evadir decisiones difíciles diciendo, es voluntad de Dios.
No puedes proyectar tu sombra sobre demonios externos y tu potencial sobre Dios externo. Debes reconocer que luz y oscuridad habitan en ti, que tu tarea es integrarlas y que esta integración es sagrada porque es como Dios se integra a sí mismo. La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es si asumes tu responsabilidad como órgano de conciencia divina. La pregunta no es si obedeces mandamientos. La pregunta es si haces el trabajo de volverle consciente. La pregunta no es si serás salvado. La pregunta es si participarás en evolución de lo divino hacia totalidad. Jung ofreció camino específico: individuación. No es logro espiritual espectacular, ni iluminación dramática, ni experiencia mística extraordinaria. Es trabajo diario constante de volverle más consciente. Examinar sueños, reconocer proyecciones, integrar sombra, dialogar con inconsciente, crear mandalas, permitir que símbolos emerjan y revelen significados. Cada acto pequeño de conciencia genuina es acto sagrado porque contribuye a devenir consciente de Dios. Eres más que creyente obediente ante juez perfecto. Eres colaborador necesario en obra cósmica incompleta. Dios no está completo sin ti. No porque seas especial, sino porque cada punto de conciencia finita es necesario para que infinito se conozca a sí mismo. Tu vida importa absolutamente porque sin tu perspectiva específica, única, irreemplazable, algo falta en conciencia divina total. Esta es herejía que Jung reveló y que religión institucional ha trabajado sistemáticamente para ocultar. Dios no es perfecto todavía, y tú eres razón de que algún día pueda serlo.